Hace poquitos días celebrábamos el día 13 de junio, el Día del Escritor. En Argentina se eligió esa fecha para recordar el nacimiento de Leopoldo Lugones, escritor si lo hubo, que además fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Escritores, allá en el año 28. Lo hizo junto a Horacio Quiroga, a Borges, a Baldomero Fernández Moreno y a Ricardo Rojas, entre otros. Y ese día 13 de junio, en distintos años, en otras partes del mundo, casualmente, otros escritores también celebraban, mejor dicho. Podríamos decir que en Portugal, Fernando Pessoa, en Paraguay, Augusto Roa Bastos, y el irlandés William Butler Yeats, que en 1923 ganó su Premio Nobel de Literatura. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí nosotros queremos homenajear a un escritor para celebrar esa fecha y elegimos un escritor joven de la provincia de Santa Fe con apenas 29 años, pero no por ser tan joven, no vamos a decir que no es prolífico, porque él ya en 2016 tenía publicado su libro de poemas, Las cuerdas nos sostienen, y al año siguiente ganó el primer premio en el concurso municipal de Santa Fe, organizado también por la SADE de esa localidad, con el libro de cuentos Weekend. Y ahora, en 2020, un nuevo género, la novela. Su título, Gallo y Guada. Pero lo tenemos en una entrevista telefónica para que nos cuente un poquito más de su carrera. Hola, Ariel Aguirre, ¿estás allí? Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Bueno, muchas gracias por acceder a concedernos un ratito para presentarnos esta nueva criatura que es tu novela, tu primera novela. Contanos un poquito de qué se trata y en plena pandemia, sacar un libro impreso es todo un acontecimiento. Sí, la verdad que sí. Bueno, aparte es un libro que ya tiene un tiempo transitado, bueno, de correcciones, tiene un largo proceso, que bueno, yo pienso medio de forma graciosa que tuvo que venir la pandemia para que salga, pero bueno, el laburo que tiene ahí con la editorial me parece que, bueno, es una de las cuestiones a destacar. Y me preguntabas, ¿de qué trata? Sí, ¿de qué nos estás hablando en esta novela? Es la historia de un jugador de fútbol, un joven de 18 años del interior o sea, para Buenos Aires sería el interior del interior, porque es del interior de Santa Fe que viene acá a la ciudad de Santa Fe con el objetivo de jugar en Colón de Santa Fe. Y bueno, se instala en una pensión porque cuando va a probarse, la gente ya lo conoce porque es un gran defensor, pero tiene el problema de que tiene sobrepeso. Y el técnico le dice que lo conoce, que le encantaría que juegue, pero no pueden aceptar en un equipo de primera un jugador con tanto sobrepeso, y le dice que tiene que adelgazar 30 kilos para empezar. Así que ahí se queda en la pensión porque no puede volver al pueblo, y bueno, empieza como a tejerse toda una historia entre esta pensión que es de bastante mala muerte, y la historia transcurre un poco por ahí, por ese lado, hasta, bueno, que intenta bajar de peso, el dueño de la pensión se empieza a interesar por ser manager de este chico y bueno, ahí sigue. Bueno, a todos los aficionados entonces a la parte futbolera les puede resultar interesante el argumento. Y vos siempre, como amante de la palabra, que ya incursionaste en 3 géneros, ¿dónde te sentiste más cómodo? ¿En la poesía, en el cuento o en la novela? Pregunta difícil. No sé, vos sabés que me agarra por épocas. Nunca escribí simultáneamente diferentes géneros, pero sí como que cuando me metía en un proyecto, así meses concentrado en eso, y creo que medio por igual. Me gustan las particularidades de cada uno, y lo que me parece que tiene interesante la novela es estar mucho tiempo metido en esa historia.
no sé, capaz que 6 meses, 8 meses, el tiempo de escritura, bueno, estar pensando mucho tiempo en estos personajes, que por ahí en el cuento, bueno, pasa más rápido este periodo. Bueno, eso me gusta, como estar medio lidiando con otra realidad bastante tiempo. Que bueno, que es el periodo de escritura, como decía, y después, bueno, todo el periodo de corrección, que en este caso fueron casi 5 años, 6 años de corrección, que bueno. ¿Y manejas algo autorreferencial? O sea, sí, generalmente los escritores vuelcan un poco de sí mismos en los argumentos. ¿Hay algo autorreferencial o la subjetividad la encontrás más en la poesía? Bueno, en la poesía un poco más, pero no, siempre creo que hay bastante de lo autorreferencial. Sí, más como disparadores, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso sí, el personaje por ahí un poco más referencial. Bueno, una historia de mi tío, que él era muy bueno para jugar al fútbol con la mente, o sea, como que tenía muy buenas ideas, sabía muy bien pararse en la cancha, qué sé yo, pero el cuerpo no le respondía a esos impulsos. Y bueno, esto es lo que le pasa un poco al personaje de la novela. Muy bueno tácticamente en su mente, pero le falta la respuesta corporal. Y Gallo y Guada, que es el nombre de esta novela, ¿cómo llega al lector? ¿Cómo llega? Bueno, ahí en la página de Facebook, Instagram de la editorial Conejos está el link. Próximamente, esta semana, la semana que viene, ya va a estar en todas las librerías. No, bueno, además, viste, la editorial Conejo está en la cooperativa de editoriales que distribuyen y, bueno, tienen bastante dinamizado el tema de acercar los libros. Bueno, eso es una de las cosas que me pone bastante contento de que la novela haya salido por ahí. Claro, porque la distribución es algo con lo que ustedes tienen que lidiar a veces, ¿no? Porque si no se queda muy encerrada la edición en el ámbito local. Es lo que al menos referencian los escritores, o sea, saltar la línea de distribución para llegar masivamente al lector. Sí, bueno, vos nombrabas el libro de cuentos Weekend, que fue que se publicó acá, que el premio era una edición de una cantidad enorme de ejemplares. 300 ejemplares. Que bueno, que me lo dieron todos a mí y por ahí eso es muy difícil. Sí, no, es dificilísimo. Es dificilísimo porque tenés que empezar a ver consignaciones y dejarlos y seguirle. Te tenés que convertir en un agente de venta que no es tu oficio, obviamente. Sí, totalmente. Bueno, Ariel, te deseamos la mejor de las suertes con este Gallo y Guada, que ya está disponible, ¿no es cierto? Si se comunican los lectores con la editorial, que los datos de la editorial me decís vos que son @editorial Conejo. Sí, bueno, en Facebook y en Instagram, aquí en la portada de la publicidad está @editorial Conejo, y allí nos podemos dirigir y vamos a ver cómo les va a Gallo y Guada y cómo le va a este muchacho si baja unos kilitos y se decide finalmente a jugar. Ariel, fuiste nuestro invitado por celebrar el Día del Escritor, así que como joven representante de este oficio, te deseo la mayor de las suertes y que tu libro, tu novela, sea un éxito. Y agradecerte, por supuesto, el paso por Remixados. Bueno, muchísimas gracias y bueno, la verdad que una alegría que me hayan invitado, les agradezco mucho. Será hasta la próxima y cuando tengas otra novedad nos lo haces saber y acá tenés las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias.